Buenas noches, bienvenidos a Viaje en Zapatillas. Esta noche vamos a transitar un costado un poco místico, alternativo diríamos, siguiendo un poco lo que son las constelaciones familiares y el sistema familiar. Pero antes, gracias Gise, pero antes le presentamos a quienes nos acompañan en este programa. There's an old familiar silence when I'm lost inside my heart. I can't hear the voice inside me, so I look up to the stars. Bueno, hoy estamos con Florencia Cocha, terapeuta integral. Vamos a hablar un poquito de constelaciones. Hola Flor, muchas gracias por el espacio. Gracias a vos, Gise, por confiar en mí y bueno, abrirme este espacio también para poder hablar acerca de la mirada desde este enfoque sistémico hacia la muerte. Exacto, muchas gracias. Para empezar, ¿qué son las constelaciones? Bueno, como lo decía antes, las constelaciones familiares son un enfoque terapéutico y sistémico que nos ayuda a poder ver, digamos, y observar cómo dinámicas familiares, enredos, situaciones no resueltas, la propia historia de nuestros ancestros influyen en nuestra vida, incluso en la actualidad, ¿no? En lo que nos pasa. ¿Y todo este tema de las constelaciones tiene algún respaldo científico? Bueno, hoy en día existe, digamos, todo lo que hablábamos antes, que se trata de la herencia emocional, de todo aquello que venimos heredando de nuestros ancestros. Hoy en día se puede mirar, digamos, desde lo que es la epigenética, otro tipo de los campos mórficos, resonancia mórfica, teorías de apegos. Bueno, hay como diferentes enfoques que hoy día pueden sostener todo esto que habla de las constelaciones. Bien, y si vamos un poquito para el lado de la muerte, ¿cómo es la muerte en las constelaciones? Esto de no romper el vínculo con el muerto, el vínculo, la relación. Bien, desde este enfoque hay una distinción entre vínculo y relación. El vínculo es ese lazo invisible, ¿sí? Yo siempre me lo imagino como si fuera una red, digamos, que nos une a todos, ¿sí? A todos con todos. El vínculo es desde siempre y hasta siempre. O sea, no se corta nunca el vínculo por más que una persona fallezca. A diferencia de lo que es la relación, que una relación es aquí, en este plano, tiene que ver con el poder, ¿no? Tocarse, mirarse, conversar. Es algo que depende de los dos, ¿sí? Incluso tener una relación implica la buena voluntad de ambos. Sí. No solamente el deseo de uno, incluso en las constelaciones lo que sanamos son esos vínculos. Siempre digo que va mucho más allá de que luego vos tengas que salir de una sesión y relacionarte con la persona. Así que a veces se presta esa confusión. Sí. Sí,
la persona no, digamos, no es beneficiosa, digamos, esa persona, no sé si me explico. Sí, la que vinimos a sanar. Claro, la que vinimos a sanar. No es algo funcional, no es bueno para tu vida, no es necesario relacionarse porque, digamos, en la sesión y desde esta mirada sistémica, lo que se sanan son los vínculos. Así que cuando una persona fallece, lo que se busca sanar a lo sumo es el vínculo. ¿Y qué significa cuando una persona, o la muerte de una persona, es silenciada en toda esta relación con la familia, se excluye, se tiene en secreto? ¿Cómo es para las generaciones siguientes? ¿Cómo lo sienten más que cómo lo ven? Bien. En un sistema familiar, todo lo que se excluye o silencia, de alguna manera el alma familiar activa unos mecanismos de compensación, se llama, donde algún miembro del sistema posterior va a representar a ese miembro que ha sido silenciado, excluido, olvidado, ignorado, para que sea visto, para reincluirlo. Hay un ejemplo que escuchaba hace poco de Brigitte, que es una discípula directa de Bert Hellinger, que es al que le llaman el padre de las constelaciones, y ella explicaba este caso que me estás preguntando con un ejemplo de un niño pequeño cuando fallece. Y esto ocurre que cuando un niño pequeño fallece es algo antinatural. Esos padres pueden vivirlo como el mayor trauma de su vida, y muchas veces cuando el sufrimiento es tan grande tendemos a olvidar. Entonces este niño que ha sido olvidado por sus padres, ese olvido ocurre en esa generación, en la siguiente, hasta que alguien, ¿sí? Y no tiene que necesariamente ser un hermano o un primo, sino que alguien del sistema familiar, sí, entonces, en general lo va a representar, sintiendo probablemente, entre otras cosas, ese vacío de amor que ha quedado por el olvido de este niño. Entonces, ¿qué necesita este muertito? Decía Brigitte. Necesita que se lo incluya, que se lo reincluya, que se lo vea, que se lo mire con amor, que se le dé un lugar dentro del sistema. Y esto en las prácticas de las constelaciones lo vemos muy seguido, cuando aparecen muertos, aparecen abortos, y no sabemos de qué generación son, pero... Eso te iba a preguntar, si después de muchas generaciones cuando aparecen, es fácil saber o se puede llegar a saber quién es la persona que está apareciendo. Se puede llegar a saber por algunas lecturas que podemos hacer del campo, pero no es necesario. Ajá. Incluso cuando se los incluye, se los reincluye en el sistema, por resonancia cuántica o entrelazamiento cuántico, todos aquellos miembros que estaban resonando con la energía de este muerto, todos son puestos al tanto, vendría a ser. Mira. Es como que todo el sistema se entera. Sí, no hace falta que los nombres están, es simplemente verlo. Verlo, incluirlo, darle su lugar, mirarlo con amor, respetar y honrar su destino. Eso es lo que estos muertos necesitan. También está el caso de los abortos, por ejemplo, sí. Los abortos, los bebés no nacidos. Esto pasa mucho en el consultorio y escucho muchas personas que, por ejemplo, han perdido un bebé. Me ha pasado a mí. Y en las primeras semanas de gestación, y desde la ignorancia, porque esa también es una forma de excluir, ¿no? Desde el olvido, desde la ignorancia, no le había dado un lugar en mi vida, ¿no? Porque eran muy pocas semanas, uno puede pensar, pero es muy chiquitito,
Sí. pero total no, todavía no está formado o todavía no llegó a ser. Y, no, y para el sistema familiar, para el alma familiar, sí es. Todos pertenecen, y es una de las premisas de las constelaciones familiares. Desde este feto que de poquitas semanas hasta una persona longeva de 120 años. Todos pertenecen por igual. Entonces, digamos, esa ignorancia hace que muchas veces no se lo mencione, se lo olvide, se lo excluya, y el sistema luego tratará de... se encargará de incluirlo. Se encargará de incluirlo, y muchas veces sucede que un hermano que nace posterior lleva inconscientemente ese destino de ese no nacido antes. A veces se presenta como con ciertas características. Por ejemplo, en decodificación biológica le llamamos el yaciente del sistema, que carga con un vacío interno, con una desconexión con la vida, con culpa, siente que no puede disfrutar plenamente de la vida o de los logros, que ha perdido esa conexión con el disfrute. Siente que comparte el destino con alguien más, que no es plenamente la persona, sino que hay una voz más adentro. Por lo general compra de a dos cosas, ¿sí? Te compras 2 remeras, 2 pantalones, 2 de a 2. Mira, es muy curioso. Es muy curioso, ¿sí? Es como que si fuera por mí y por el otro. Más. Claro, por aquel que no se integró, no se mencionó. Entonces, bueno, otra vez, ¿qué se necesita? ¿Cuál es el movimiento sanador? Es incluirlo, es verlo, es reconocerlo, es darle lugar, es diferenciarme, ¿sí? Sí. Vos tu destino, yo el mío. En este caso, de ser un hermano que no ha llegado a nacer antes que yo, se le puede decir, vos sos el primero, ¿sí? Vos sos el número 1 o el número tal, ¿no? Sí. Y yo soy el que sigue. Honro tu destino, pero yo tengo el mío, ¿sí? Poder diferenciar. Y en honor a ese ser que no pudo nacer, poder vivir, elegir vivir plenamente la vida. Bueno, es cierto que cuando muere una persona, alrededor se genera como una energía que muchas veces, para decirlo que no suene feo, favorece a alguna persona, como que empieza a poder concretar ciertas situaciones y ciertas cosas que quería que por algo no se daban. Sí, a esto le llamamos que la muerte muchas veces habilita. Habilita porque no nos damos cuenta quizás que estábamos en lealtad o en fidelidad inconsciente con ese... Esa palabra era. Ahí está. Con esa persona, y de repente cuando muere empiezan a abrirse caminos, se habilitan cosas que antes estaban trabadas o que no nos animamos o que no nos hubiéramos permitido hacerlo porque mientras esa persona estaba con vida. Ahora cuando muere es como que hasta aquí ha llegado, ¿no? Esa lealtad hasta que murió y ok, yo ahora me siento libre para hacer mi vida. Pero incluso me parece que hasta cuando uno no lo siente, es como que se va dando de forma... Es que por lo general no se siente. Por eso es inconsciente. Sí, sí. Es una lealtad o una fidelidad totalmente inconsciente. Y que cuando uno empieza a mirar estos temas de cerca y empieza a tomar a las constelaciones como una filosofía de vida, que es como que, como hoy día se están mirando, ¿sí? No solamente como una herramienta, como un enfoque, ¿no? Sino que como una forma de vivir. Cuando estamos empapados con esta filosofía nos damos cuenta, a veces a nuestro alrededor, cuando ha muerto alguien y de repente esa persona que queda viva empieza a hacer cosas que antes no hacía, entonces vos decís, quizás aquí había alguna lealtad, ¿no? Sí, eso sucede. Sí. Y como para ir cerrando, si hay alguien que está en pleno duelo y se siente que está como en una traba sistémica, ¿cuál sería el primer paso para sanar?
Bien, el primer paso, creo, ¿no? Desde esta mirada sistémica es reconocer, ¿sí? Y desde esta teoría sistémica también es poder anclarnos en el presente, en lo que hay. Reconocer que ese muerto ha muerto, aunque no estemos de acuerdo, aunque nos duela, aunque hubiéramos elegido otra cosa. ¿Mm? Es poder diferenciar, ¿no? Este es lo que hay con este mundo, yo le llamo de expectativas, de deseos, de apegos, por supuesto, todo lo que yo quisiera está por un lado y lo que ocurre está por el otro. El primer paso es reconocer lo que hay y poder decirle sí. Una vez que nuestra alma hace ese movimiento de reconocer, es como que estamos listos para el siguiente paso. Bueno, en el duelo, el velorio y el estar y ver a la persona es el primer paso para reconocer que murió. Sí, por eso los velorios, tengo entendido que también el objetivo es poder ver a nuestros muertos que han muerto. Sí, y reconocer que ahí está la persona ya sin vida. Sí. Muchas veces, incluso como actos simbólicos que damos, de algunos actos simbólicos que damos para cerrar y concluir estos duelos y demás, es justamente poder enterrar, ¿no? Algún objeto. Entonces, de esa manera podemos ver que ese ser ya no está más. Entonces, sí, el velorio, por supuesto, que sirve como ese bueno, choque con la realidad, ¿no? Sí. Así que primer paso, reconocer. Me acuerdo cuando falleció mi hermano, va a ser 2 años, dentro de poco. Sí. En medio de todo ese dolor, bueno, hablando con mi terapeuta, ella me dice algo que me hizo como este choque con la realidad. Y me dijo, Flor, esto es todo lo que hay. Entonces, yo dije, ok, sí. Más allá de que quiera, que no quiera, que me guste, que no me guste, obviamente, más allá de todo lo que yo sentía. Y todos los porqués, y de los hubiera, y de las culpas, y de lo, qué sé yo, de todo lo que pasa por la mente cuando uno está en duelo, habérmelo mostrado de esa manera me ayudó a pararme, a poner los pies sobre la tierra, a decir, bueno, esto es lo que hay. Y bueno, y el siguiente paso es poder mencionarlo, ¿no? Darle un lugar en nuestro corazón a ese muerto, entender de que esa relación ya no va a estar más y de alguna manera duelar aquello que sucedía, que ocurría entre nosotros en este plano. Poder dar, esa relación no se termina, se transforma, ¿no? Y que se transforme, digamos, de una forma positiva y funcional, pudiéndole dar un lugar a ese fallecido en nuestro corazón. Y bueno, y desde ahí, abrazarlo, yo digo siempre, hasta que nos volvamos a ver. Bueno, muchísimas gracias, Flor, por el espacio, por haber aceptado. Yo sé que es un tema difícil, así que... Gracias, Gise, gracias. Bueno, y gracias al programa. Y gracias a Jackie por haberme dado esta oportunidad de poder mostrar y poder compartir la mirada desde este enfoque hacia lo que es la muerte y lo que nuestros muertos necesitan de nosotros, que no es precisamente el sufrimiento, que no es que estemos llorando todo el día, por más que, bueno, uno hace con el dolor lo que puede. Pero bueno, tener en cuenta de que nuestros muertos de alguna manera necesitan que los liberemos para poder ellos completar con su proceso, y liberarlos significa poder tomar plenamente nuestra vida y poder vivirla, ¿no? Así que bueno, espero que este enfoque sirva a muchas personas como me sirvió a mí en mi proceso y me está sirviendo de hecho. Y bueno, quedo abierta para cualquier pregunta
Lo vamos a estar requiriendo otras cuantas veces, creo. Cuando quieran. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Hola a todos. Bueno, queríamos arrancar este programa agradeciéndoles, sobre todo al espacio Viaje en Zapatillas, por dejarnos formar parte todos estos meses. Esperamos haber cumplido con las expectativas de llevarles un poco de claridad en todos los temas que fuimos tocando. Bueno, y por último, queríamos hacer mención a un tema que nos parece bastante importante, que es el derecho a nuestra historia clínica. Como sabemos, en Argentina hay una ley, que es la 26.529, que regula este derecho. A ver, nos referimos a esto, a la obligación que tienen tanto los médicos como las instituciones de llevar de forma cronológica todos los pasos que vayamos haciendo con ellos, es decir, desde consultas hasta tratamientos médicos, los tratamientos que se nos propongan, la medicación que se nos suministra, y todo esto tiene que estar de forma detallada y cronológica, eso es lo que dice la ley. Obviamente que se puede guardar en forma digital, o sea, hoy esto ya está reconocido y puede llevarse de manera digital. ¿Cómo tenemos que solicitar nuestra historia clínica? Ya sea al médico que nos trató o a la institución donde nos atendimos, la solicitamos. Las formas suelen variar, puede ser, yo siempre recomiendo que la hagamos por escrito y que nos quede una constancia de la recepción, o generalmente ahora es mucho vía mail. En teoría la ley dice que tienen un plazo de 48 horas para suministrarnos una historia clínica, e incluso este plazo puede ser menor. ¿Qué pasa si no nos quieren dar la historia clínica o si no tienen registro de nuestra historia clínica? Bueno, ahí tenemos dos opciones. Podemos hacer la denuncia a la Agencia de Acceso a la Información Pública y también podemos iniciar una acción judicial, que es un amparo en la Vías Data, donde se obliga a los responsables de tener nuestra historia clínica a brindarnos la misma. El plazo que tienen las instituciones y los médicos de conservarla es un plazo de 10 años. Así que bueno, espero que les sea de utilidad esta información. Lo que necesiten, estamos a través de nuestras redes y nos pueden contactar. Muchísimas gracias por el acompañamiento de estos meses. Y acá seguimos con el programa. Muchas gracias a los chicos de Blatter. Y Jackie, entrando un poco en todas estas terapias alternativas, constelaciones familiares, ¿cómo puede introducirse la tanatología en todo esto? Eso que vos estás proponiendo es sumamente interesante porque todo terapeuta, ya sea tanatólogo, ya sea psicólogo, ya sea psiquiatra, quienes interactúan con las personas, en algún momento es muy probable que algunas de esos pacientes les cuenten que han transitado una experiencia con algún tipo de terapia, como por ejemplo las que desarrollamos en este programa, que son las constelaciones familiares. Por eso es sumamente importante también que los profesionales de la salud estén preparados y formados en lo que son todo este tipo de terapia. Puede que compartan o pueden que no las compartan, que estén de acuerdo o no estén de acuerdo, pero lo que sí tienen que estar es formado para saber cómo acompañar a ese paciente que sí decidió transitar el camino de esa terapia. Desde la tanatología preparamos también un pequeño cuadro que vamos a ir recorriéndolo muy rápido, pero en realidad lo que queremos decir es que tanto la nueva tanatología como las constelaciones familiares comparten un núcleo en común, que es la búsqueda de sentido ante lo que parece inexplicable o doloroso. En sí, por ahí tienen distintos enfoques, pero el núcleo que comparten es ese. Y algunos de los distintos puntos que pueden transitar ambas teorías tienen que ver, por ejemplo, con la humanización de la finitud,
Las constelaciones familiares, como estuvimos escuchando, nos ayudan a ordenar el lugar, nuestro lugar para vivir mejor en todo este grupo sistema familiar. La tanatología moderna nos ayuda de alguna manera a poder aceptar la vida como la muerte, perdón, como parte de la vida, para así de alguna manera poder evitar el ensañamiento terapéutico. Ambas como ritual o el ritual como herramienta de integración. Las constelaciones nos ayudan a ordenar una ausencia invisible en el pasado, es absolutamente necesario también. Y desde la tanatología lo que hacemos es buscar asimilar esa ausencia en el presente a través de métodos o rituales tangibles, como por ejemplo la utilización de una vela, como tantos otros. Hay una resignificación del legado. Las constelaciones nos ayudan, como escuchábamos en la nota, a ordenar jerarquías, liberar deudas invisibles para nosotros el día de hoy. Y la nueva tanatología va a ayudar a acomodar el amor y la memoria en la vida cotidiana y de esta manera elegir con qué luz de esa persona nos quedamos para que nos guíe de acá en adelante. Y del por qué al para qué. Vamos transitando quizás ese primer por qué, porque nos honra honrar la historia y liberarnos de quizás deudas que no nos corresponden, es por el lado que iría la constelación, y nosotros desde la tanatología lo que hacemos es tratar de encontrarle sentido a eso que nos está pasando para poder redireccionarlo. De alguna manera la tanatología nos ayuda a resignificar todo eso que nos pasó, ese duelo por el que estamos atravesando, y vuelvo a recalcar la importancia de conocer la existencia de distintas terapias que vamos a ir contando a lo largo de los programas. Hoy nos tocó constelaciones. Hoy nos tocó familiares. constelaciones. Y así llegamos al final. Espero que les haya gustado el programa. Nos vemos la próxima semana. Átense los cordones porque siguen muchos viajes más en zapatillas.